Yo creo que hace 50 años no fuimos a la luna. Eso es un misterio y una teoría conspirativa. Sí, hay una certeza hoy en día de que se fue a la luna. O sea, los terraplanistas en este momento están llorando porque viendo las fotos vieron que la Tierra es redonda. ¿Qué es la luna? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde viene? Se ha encontrado muestras de que en la luna hay hielo, hay agua. La parte de atrás de la luna es completamente distinta a la parte de adelante. Creo que es más accidentada, ¿no? Creencias populares asociadas a la luna. El cabello te crece más si te lo cortas en luna llena, por ejemplo. O la luna afecta el comportamiento humano. De verdad nos volvemos locos con la luna. Interfiere en los mares. La marea. La marea tiene cambios respecto a la luna. Yo creo que ya estamos en una forma de carrera para la colonización lunar. Tampoco es que puedes engañar a millones de personas No, en si el mundo. puedes. Mira lo que ha pasado. No, ya va, Javier. pero espérate, ¿a qué voy? Qué increíble que después de 50 años, otra vez, la NASA, la humanidad, dijo, ¿y si vamos para la luna? Y todo el mundo está hablando de Artemis, la luna, estamos hablando de mil cosas porque es un suceso, obviamente, súper novedoso y que nos hacía falta. Pero primero que todo, bienvenido a un episodio más de Los Jono Show. Bravo, bravo. Obviamente, estamos hablando de este tema que está en boca de todos. Pero hay muchas cosas que también no están claras y que obviamente en redes sociales nos dejaron miles de comentarios de que eso es mentira, que el hombre nunca ha ido a la luna. Nos dejaron comentarios de misterios que no sabíamos que existían. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Mira, yo voy a empezar. ¿Por qué ahorita sí vamos a la luna después de 50 años? Porque la gente, es una de las primeras cosas que la gente dice, mira, yo creo que hace 50 años no fuimos a la luna. Sí. Eso es un misterio y una teoría conspirativa. Pero antes de entrar a eso, ¿por qué crees que estamos yendo? Bueno, yendo es como me suena a poliero, dicen. ¿Por qué crees que de nuevo está la carrera espacial de ir a la luna? Mucha gente dice, no, es imposible haber esperado 50 años para volver a hacerlo. Mira, es caro, es costoso. Es verdad, ¿verdad? la gente piensa que es una Que, barajita. ay, ¿por qué no vamos? Como si podemos agarrar un vuelo de aquí a Europa, no podemos ir a la luna. Son cosas diferentes. Creo que el tema de Artemis 2 eran 10 días como para bordear la luna. Porque Sí. no Iba a hizo bordear, alunizaje. no, iba a bordear la Tierra y después iba Claro. para la Luna y también bordear la Luna y ver la parte de atrás de la Luna, que es uno de los misterios más grandes que vamos a hablar hoy. La pues. parte oscura que dicen que no es tan oscura, que también le pega luz, chico. Pero a mí me pareció burda loco porque ya bueno, estoy saturado de la fake news, porque de repente empezaron a hacer unas fotos tan espectaculares de la luna. Y sí, habían unas muy buenas, pero publicadas que sí por la NASA, que por los mismos astronautas, que llevaron celulares supuestamente, que les permitieron llevar y que puedan captar, que puedan andar. Yo no sé cómo funciona la tecnología, pero ¿cómo me puedes mandar una foto desde allá? No lo sé. Sí. ¿Cómo esto, Bueno. el telescopio Hubble me manda información desde el infinito y más allá? No lo sé. Ahí hubo una persona que nos comentó en redes sociales como, si con esta tecnología que tenemos actual, es imposible que no puedan hacer transmisiones en vivo y estar viendo todo lo que ellos ven. Es que la gente es muy loca. La gente quiere todo. La gente es cómoda. No, primero hay que aclarar dos Quejona. cosas. Sí se está haciendo transmisiones en vivo. Es verdad. Sí se está pasando. Pero comenzando también que, oye, si hay sitios todavía en la Tierra que no hay Wi-Fi o que se te cae la señal si pasas por cierto punto de la ciudad. Que ustedes en la Antártida estaban haciendo como que estaban filmando algo y justamente pudieron tener y transmitir eso porque Starlink, el de Elon Musk, le pudo dar señal y pudieron transmitir eso en vivo. Increíble, gracias. Sí, bravo. La modernidad. Sí. Pero entonces no podemos asegurar que está la tecnología perfecta para ir al universo y tener una red de Wi-Fi allá y llevarte la transmisión en vivo. O sea, es complejo, va más allá. Pero pasará. Tardó porque obviamente había presupuesto, es muy costoso ir a la luna, obviamente es el presupuesto que hubo en aquella época fue una millonada. Es el esfuerzo del país. Sí. Y obviamente estábamos hablando de la carrera espacial. Había una competencia entre las grandes potencias donde estaba liderando esa carrera espacial Rusia, que fue el primero que estuvo en órbita. Claro. Y después es que entra Estados Unidos y gana la carrera, que esa es una de las primeras razones de por qué el hombre sí estuvo en la luna. A ver. Porque ¿cómo es posible que las grandes potencias, y sobre todo Rusia, siendo uno de los principales enemigos, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, Partícipe de la Guerra Fría. exacto, llega y Estados Unidos
manda todas estas pruebas de que estuvo en la luna y ellos van a decir, bueno, mira, sí, aceptamos y ya. Obviamente ellos tienen que estar seguros de que, para poder aceptar eso, tuvieron que estar seguros que fue así. Y no solo eso, se mandaron cantidad de pruebas de tierra lunar a distintos países del mundo para ser analizados. Entonces, sí hay una certeza hoy en día de que se fue a la luna. Porque, de verdad, estamos justamente en el momento de expansión del humano. Yo creo que pronto vamos a ver en unos años a la luna con civilización, chico. El humano destruyendo algo más que no es la Tierra. Sí. No, mira, sí, yo creo que una de las primeras razones de por qué el hombre quiere estar en la luna, primero que sería el sitio, la base para ir a Marte, tiene que... Pero gracias. Bueno, para ir al planeta rojo, tienes que pasar primero... Es la escala. La escala en la luna. Entonces, escala, importante. Hay muchos misterios alrededor de la luna, muchos. Comenzando, por decirte, se han encontrado muestras de que en la luna hay hielo, hay agua. Pero eso no es un misterio, eso es un facto. Sí, pero no sabemos de verdad si es agua consumible, si es agua como la de nosotros, qué tipo de líquido es. O sea, hay muchos misterios asociados a eso. ¿Qué líquido es si lo podemos tomar? Porque también viene una cosa, si vas a colocar una base en la luna, el humano no está adaptado para vivir en esas condiciones de gravedad. Justamente preguntaban en redes sociales el tema de mitos asociados, creencias populares, por decirlo de alguna manera, asociadas a la luna. De pueblo. De pueblo. Como por lo menos eso de que si el cabello te crece más si te lo cortas en luna llena, por ejemplo. Puede suceder, ¿eh? O la luna afecta el comportamiento humano. De verdad nos volvemos locos con la luna. Yo creo que puede ser de parte y parte, ¿no? Porque, ¿por qué no? Puede suceder. Pero yo creo que también la gente le da mucho misterio a la luna. Simplemente puede ser una roca que nos afecta, coño. Tiene gravedad, tiene atracción. Y obviamente... Magnetismo tiene. Claro, magnetismo es la palabra. Y obviamente afecta al otro cuerpo, que es la Tierra. No, y no solo eso, o sea... Pero nos afectará a nosotros, tal vez. Es que, ojo, aquí estamos hablando también... poniéndonos en el papel de la gente que pregunta, porque también uno tiene dudas. Claro. No somos expertos ni divulgadores científicos. Porque puede ser verdad que te afecte o estés buscando excusas sin vergüenza. Es verdad. Porque mira, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la luna, ¿verdad? Interfiere en situaciones en la Tierra. Es decir, por ejemplo, los mares. La marea tiene cambios respecto a la luna. Entonces, si logra interferir con ciertas cosas en la Tierra, también puede ser que interfiera con el comportamiento humano. Pero es importante aclarar que no hay ningún tipo de teoría científica que avale esto. No tenemos seguridad de que pueda ser así o no. Yo he escuchado la teoría de que la luna viene de algún meteorito que chocó con la Tierra, sacó este gran pedazo fuera de la atmósfera terrícola y de ahí se empezó a formar la Tierra. Yo no sé si es verdad. Solamente estoy entrando en la ignorancia pura, pero yo nada más digo lo que sé de la calle. Sí, es que esa es la teoría más avanzada que hay del origen de la Luna. Es avanzada. Que un planeta llamado Theia chocó hace 4.500 millones de años, y chocó con la Tierra y de ahí quedó la Luna. Esa es la teoría que se creía. Pero a medida que va avanzando los años y se van encontrando más pruebas, se descarta más esto. Entonces, el tema es que ahí... Es que debe ser la más fácil de decir, bueno, esto salió como Adán y Eva, chicos. Chocamos y se quedó un trocito ahí. Salió de la costilla de la Tierra y listo. Se metió ahí, listo. Bueno. Ese es uno de los grandes misterios que hay asociados a la Luna. ¿Qué es la Luna? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde viene? O sea, estamos hablando de que es una roca que está ahí y le da vueltas. O sea, es un misterio que la ciencia no ha podido comprobar. Hay estas teorías, pero no está 100% comprobado nada. Y esto es una de las misiones que tiene Artemis. Una de las misiones que tiene es empezar a darle respuesta a todos estos enigmas pues, que tenemos. Claro, a entender un poquito más la Luna. Te irías para la Luna a trabajar, Javier. Te irías para allá, te dicen, mira, tienes que ir para allá, todo pago. Vas a tener casa, perro espacial, además. ¿Serías uno de los afortunados a colonizar y a industrializar la Luna? Yo creo que no. Yo me quedo en mi casa. Yo me quedo tranquilo mejor aquí grabando con ustedes. Creo que la paso mejor. Pero mira, uno de los temas que sí igual es importante, que
una de las cosas que Artemis sí logró es que llegó más lejos que Apolo 13 creo que era el que tenía el récord. Ok. Este llegó más lejos y vio la parte atrás de la luna, que es uno de los grandes misterios, porque la parte de atrás de la luna es completamente distinta Es a verdad. la parte de adelante. Creo que es más accidentada, ¿no? Sí. Es la que recibe todos los golpes. Es como una madre en problemas viendo a su hijo. Sí, Que sí, no, sí. yo estoy ahí. La parte de atrás es completamente diferente y eso es por qué es diferente. Entonces, hay tantos misterios asociados a esto que esta misión lo que busca primero es responder esas preguntas. ¿A ti eres uno de los que te afecta la luna? O mejor, mira, te voy a hacer esta pregunta, la primera. No me cambies las preguntas. ¿Crees en la astrología? No, en la astronomía sí. Pero en Ok. la astrología no creo. No eres de los signos Para de nada, que... pero, ¿Qué oye, signo eres tú, por cierto? Yo soy de signo Virgo. Muchas gracias. Pero la gente... No me río de tu signo. No, bueno, pero la gente cree en eso. Y la estudia y está bien. Porque Sí. puede regir de alguna manera lo que piensas. ¿Por qué? Porque tienes una creencia. El ser humano necesita creer en algo. Pues. Yo creo que si tú crees que la luna beneficia tu signo zodiacal y le encuentras beneficio, bueno, adelante. Se acabarán los mitos Asociados a la luna. por la ciencia. Lo que pasa es que yo creo que la ciencia tiene que tener un punto que se tiene que unir con ramas como la filosofía o La metafísica. o creencias, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que... y aquí, capaz si hay algún científico escuchando me va a odiar un poco, pero a veces siento que la ciencia es muy drástica en, mira, eso no es así porque no está comprobado, no existe, ¿sabes? Y es como... tienes que de alguna manera dejar un espacio para la duda. Entonces, para validar teorías. O sea, porque por decirte, la ciencia descarta que exista Dios, por ejemplo, porque no está comprobado. Para allá fuimos. Pero en el fondo es como, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ahorita que estamos hablando de astrología. Sabemos que las grandes civilizaciones antiguas manejaban mucho el tema astronómico, ¿verdad? Y que tenían creencias que las estrellas o la luna o el sol influían en nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, la ciencia de alguna manera ha descartado la astrología. Y ojo, yo no soy... Más no la astronomía. Más no la astronomía, son cosas diferentes. Porque lo que dices es verdad. La luna puede afectarte como ser que Sí. influye y ejerce presión de alguna forma física en ti. Yo no sé Exacto. si psíquica. Es que ahí es donde vamos. Ese es el punto que quería llegar. ¿Hasta qué punto tú te vas a regir solo por lo que dice la ciencia? No sé, los ¿Sabes? terraplanistas en este momento están llorando porque viendo las fotos vieron que la Tierra es redonda. Bueno, seguro van a decir... Bueno, ahí vi un video que justamente cuando estaba saliendo el cohete expulsaron a los pilotos y todo es mentira. Pero Oye, ¿hasta es qué verdad, punto? hay bastantes dudas. ¿Hasta dónde viene la incredulidad humana? Y además, bueno, ahorita con todas las cosas que se pueden hacer. Pero si antes no creíamos hace 50 años, decían, no, que esto es una película, que están en una piscina. Ahora con inteligencia artificial y todo... Fíjate que salió un video que les estaban hablando, entonces como que había como un peluchito o una cosa así, Sí. como que flotando, y como que se vio la puesta de escena como cuando tienes una pantalla verde que se corta la transmisión y ve unas letras. Entonces ya estamos cayendo en teorías. Yo creo que hay gente que quiere simplemente hacer teorías por llamar la atención. Yo creo que tiene que ver con eso. Aparte, tampoco es que puedes engañar a millones de personas No, en si el mundo. puedes. Mira lo que ha pasado. No, ya va, Javier. pero espérate, ¿a qué voy? ¿A qué voy? O sea, una cosa es engañar con, no sé, no voy a decir nada para no meterme en problemas. No, así que te vas a meter en problemas. Todo lo que digas te vas a meter en problemas. Pero otra cosa es que hay miles de científicos detallando cada paso que se da en avances de este tipo. Pues. Entonces, es gente que sabe, estudia esto día y noche, ¿sabes? Claro. Engañar a esa gente que está completamente involucrada en esto, no, yo creo que no es fácil. Pues. Y no hay necesidad. Y no hay necesidad, ¿para qué? Claro, Para decir, llegué de nuevo a la luna. Sí. O sea, no le encuentro la lógica de engañar tanto. Definitiva, yo creo que sí. Yo creo que ahorita más que antes, que era como que la carrera era como que para ver si salíamos de la Tierra y estábamos ahí. Yo creo que ya estamos en una forma de carrera para la colonización lunar. Sí, totalmente. Ya estamos. Ya, ¿tú viste la película Total Recall?
La de Schwarzenegger. Ah, no, claro, sí. Yo creo que va a pasar eso. Yo creo que al final, en 50 años, vamos a estar viajando de planeta en planeta, tratando de sobrevivir, porque eso es lo que estamos haciendo. Es así. Y yo creo que igual el ser humano, lamentablemente, algo que ha identificado el ser humano es que donde llega, lo primero que busca es el negocio. Y posiblemente vaya a haber negocios si se consigue algún tipo de metal importante, de recursos importantes en la Luna. Posiblemente esa sea una de las razones de por qué puede volver a ser un negocio invertir tanto dinero, porque es carísimo ir al espacio. ¿No has visto los esteroides? Que tienen que este esteroide está lleno de oro. Dije, bueno, hay que aprovechar y ¿Esteroides o asteroides? Es verdad, los esteroides son la de Schwarzenegger. Es verdad. Mira, si hay algo que no te pueden engañar es de los asteroides. Es que puedes estar informado todos los días visitando alosbonobo.com, un sitio donde escribimos todos los días. Nuestro equipo tiene al día las noticias del momento, así que no te puedes perder. Te invitamos a suscribirte y a estar pendiente de los miércoles y sábados, donde estamos sacando estos episodios para ti. ¿Por qué? Porque nada más hacemos esto para ti. A mí no me están pagando por esto, pero quisiera. Y si llegaste hasta acá, obviamente comenta, porque eso es lo que más nos importa. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que es mentira que el hombre ha ido a la luna? ¿Crees que es mentira que la luna influye en nosotros? Respóndelo aquí en los comentarios, así que te leemos y en los próximos episodios estaremos respondiéndote. Gracias y nos vemos en un próximo episodio.